Hola familia, es un gusto estar nuevamente con ustedes estudiando lo que son los mandamientos semanal eh, para lo que es el grupo de los del camino. Vamos a estar utilizando lo que es la metodología de estudio, como ya ustedes saben, y lo que es la escalera educativa. En esta semana nos vamos a concentrar en un solo mandamiento y vamos a estar estudiándolo desde el punto de vista de lo que es la legalidad bíblica. La porción de esta semana, Sheila Leja, contiene tres mandamientos solamente. Dos de ellos son performativos y uno de ellos va a ser prohibitivo. Nosotros nos vamos a concentrar en el mandamiento 385 que se encuentra en el libro de Números, capítulo 15 y versículo 20, y dice de esta forma: de las primicias de vuestra masa elevaréis una torta como ofrenda, como la ofrenda de era, así la elevaréis. Cuando nosotros estamos estudiando las distintas palabras que vamos a encontrar aquí, las primicias tiene que ver con lo que es reshit, o lo primero que se saca o se extrae, y lo que es levantar va a ser la palabra terumá. Terumá es algo que una persona separa, eleva. Tiene que ver la mayoría de las veces que vamos a encontrarlo en la Biblia, tiene un contexto cultico en lo que la persona separa algo o lo designa para un propósito específico para Dios. Podríamos conectarlo inclusive con lo que es la palabra jerem, algo que una persona separa con el propósito de entregarlo a Dios. Nosotros lo vemos inclusive en las cartas del primer siglo, cuando Ananías y Zafira vendieron su campo y separaron lo que ellos iban a entregar, la porción que ellos recibieron de la ganancia de ese campo, ellos lo separaron para Dios. Eso constituía lo que es un terumá, separar algo. Una vez ha sido separado, eso se convierte en jerem para Dios, dedicado para Dios, porque la persona hizo un voto, hizo un voto de darlo a Dios. De hecho, cuando nosotros estudiamos en el primer siglo, lo que se representaba hacer un voto, un neder, un shua, vamos a entender realmente lo que significa esto es para el templo. Una persona podía decir esto es para el templo o esto lo separo para el Cohen. Entonces ya legalmente la persona había separado lo que había establecido para el templo, para Dios o para otra cosa. Por eso es que el versículo dice, y cuando y no juréis por el templo, no juréis por Dios, porque una persona que juraba y decía algo con un vocabulario específico, ya la persona estaba separando eso que estaba ya sea un dinero, sea un animal o algo así, lo estaba separando para Dios. Entonces, la palabra teruma tiene que ver con lo que es una separación. Vamos a ir aquí al diccionario teológico que nos va a decir más, un poquito más el significado de la palabra teruma. Dice, el significado básico de rum, que es un derivado de lo que es la palabra teruma, se deriva de esta palabra, de rum, es levantar, elevar. Si teruma deriva de este verbo, llegamos al significado de elevación, alzar, preferido por muchas traducciones, por ejemplo, ofrenda elevada. Este significado se encuentra presente solo en 2 de Samuel 1:21, pero el hip de Rum también puede significar remover o quitar. De ahí separar, entregar. El significado corresponde de terumá en la mayoría de los casos sería contribución, o sea que puede ser algo que la persona separa, algo que la persona quita de lo que es el uso común y lo dedica para algo especial, ya sea el templo o sea uno de los sacerdotes. Entonces, en este versículo estamos viendo que las personas deben sacar de las primicias o de lo primero de su masa, debe sacar lo que es el reshit, la primicia, y debe elevarlo como una torta, como torta de ofrenda, según dice este versículo 20. Y dice, eh, y se la debe dar, dice, de las primicias de vuestra masa, daréis al Señor una ofrenda por vuestras generaciones. Ok, vamos a estudiar la legalidad de este versículo, pero antes vamos a estudiar un poquito el contexto de lo que significaba el pan o lo que representaba el pan en el antiguo Medio Oriente y especialmente en Canaán, donde nosotros sabemos que el trigo y la cebada son uno de los frutos o de las cosas que se daban en Canaán. Una de las 7 especies que se daba en Canaán tenía que ver la cebada y el trigo. Cuando nosotros estudiamos utilizando lo que es el Sonderbank, el contexto cultural, dice que durante el spring o la cosecha de primavera
de cebada y trigo, la temporada de la Pascua, los panes sin levadura y Pentecostés, se presentaban a Dios la ofrenda de los primeros frutos de grano. Incluso la práctica cotidiana mundana de amasar la masa para hacer pan se convertía en un tiempo de adoración y celebración de la benevolencia y fidelidad de Dios. O sea que mientras una persona inclusive hacía lo que eran los panes en el antiguo Medio Oriente, inclusive en Canaán, dedicaban a Dios lo que era el pan o agradecían a Dios por lo que era el trigo. Algo bien importante porque recuerde que la mayoría de las personas dependían de lo que era el pan. En el antiguo Medio Oriente se comía mucho pan. Entonces ellos estaban agradecidos a las deidades por lo que es el pan. En la Biblia Dios hace un contraste y Dios dice, no son ellos los dioses los que te están dando las cosechas, sino que yo soy el que te proveo para que puedas comer pan todos los días. De hecho, el pan era uno de los de las comidas más importantes en el antiguo Medio Oriente, lo que era el trigo y cebada. Dice, y la celebración de la benevolencia se convertía entonces eso en un tiempo de adoración y celebración de lo que era la benevolencia de Dios, o sea, la provisión, la bendición y la prosperidad, inclusive, se basaban en lo que la persona recibía y entendía que el pan o el trigo y la cebada era parte de la benevolencia de Dios que Dios le daba o en el antiguo Medio Oriente los dioses le daban para que ellos pudieran subsistir y vivir. Dice, lo primero o mejor masa hecha de la primera harina gruesa de la temporada se apartaba para honrar a Dios. El pan era el alimento básico esencial y por lo tanto se ofrecía un sacrificio sagrado de regreso a Dios como el dador de la vida y el proveedor del grano, del cual se hacía el pan. De manera similar se ofrecía a Dios vino y las uvas de la viña, el aceite de la oliva y las aceitunas del huerto y los jugos de frutas de la cosecha de otoño, según eh, todos los primeros frutos y productos traídos a Dios eran suministrados a los sacerdotes, según el libro de Números 18 del 11 al 6, que dice, esto también será para ti la ofrenda de sus dádivas, todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, las he dado a ti, a tus hijos, a tus hijas, contigo como porción perpetua. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comerla. Todo lo mejor del aceite nuevo, todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que presenten al Señor, te las daré a ti. Los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra que traigan al Señor serán tuyos. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ellos. Toda cosa dedicada en Israel será tuya. Todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten al Señor será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás y el primogénito de animal inmundo redimirás. O sea que habían unas cosas que se daban a lo que eran los sacerdotes para que ellos pudieran comer y pudieran ellos vivir de esas primeras cosas que el pueblo de Israel le traía a ellos. Pero volviendo a lo que era el pan en el antiguo Medio Oriente, era bien importante para ellos porque era una de las comidas. Entonces, en agradecimiento a Dios, ellos se lo daban. Fíjense que ahora Dios está haciendo un contraste porque en el antiguo Medio Oriente pensaban que eran las deidades. Por ejemplo, lo que era Baal y la fertilidad a través de lo que era el sexo ritual que tenía, pensaban ellos que eran las cosechas, las lluvias bajaban y las cosechas se fertilizaba la tierra y todas esas cosas. Mientras que Dios está haciendo un contraste y Dios le está diciendo, soy yo el que te proveo diariamente para que puedas vivir. Ahora el pueblo, en cambio, en reciprocidad al bien que ha recibido de Dios, le entrega lo que es la primicia o separa una parte y se la da a los Kohanim o los sacerdotes para que ellos puedan también vivir y comer y ellos puedan dedicarse a lo que era el servicio del templo. Recuerde que los levitas y los sacerdotes no tenían herencia y no tenían propiedad en medio del pueblo de Israel, sino que ellos dependían de las ofrendas que Dios les había dado para que ellos pudieran comer de ellos. ¿Cuáles son las legalidades de este mandamiento? Vamos a leer aquí utilizando el Tarián Mitzvot. Dice, eh, la esencia es un mandamiento separar una porción de masa que se entrega al Cohen. Este mandamiento se llama separar jalá. O sea que la jalá es
es lo que se denomina, lo que se extrae. Las leyes, la separación de la jala es obligatoria solo para la masa adecuada para hacer pan. El mandamiento de jala corresponde únicamente a una masa hecha con cualquier de los 5 especies de cereal: trigo, cebada, avena, espelta y centeno. O sea, que eran de los productos que se daban en la tierra de Israel. Por eso es que cuando una persona va a separar lo que es la jala, el mandamiento solamente es aplicable dentro de la tierra de Israel. Una persona hoy día puede hacerlo como una costumbre, porque los mismos sabios estipulan que se puede hacer como costumbre para no perder el hábito de hacerlo, pero solamente se aplica cuando esté en la tierra de Israel, de los productos de la tierra de Israel, y tiene que ser entregado a lo que es uno de los Kohanim o uno de los sacerdotes. Dice acá, vamos a leer un poquito más acá de esto, dice: Jala tiene estatus de terumá y debe entregarse a los Kohanim. No hay una medida fija en cuanto, ok, de acuerdo con la Torá, el mandamiento de Jala se aplica solo en Eretz Israel, lo que estamos diciendo. Es un momento en que la mayoría de los judíos vivían allí. Sin embargo, los sabios promulgaron que separamos la jala en la diáspora, incluso en nuestros tiempos, para que la misma o el mandamiento de jala no sea olvidada. Hoy en día es costumbre quemar el jala que se separa. Entonces, una persona hoy día puede practicar lo que es la separación de la jala, pero obviamente el mandamiento no es aplicable sino solamente cuando se esté en la tierra de Israel y con el producto de la tierra de Israel, de lo que son las 7 especies de la tierra de Israel, que obviamente de cada una de ellas se traía primicias al templo y se entregaba de lo mejor y lo primero a Dios, reconociendo siempre a Dios como el dador, el proveedor, el sustentador, el que da, el que trae la bendición para que su pueblo pueda mantenerse, comer, ser protegido y todo lo que tiene que ver con eso. No son las deidades cananeas, no son Baal, ni Asherah, ni Marduk, sino que es el Dios de Israel el que provee, el que da y al que nosotros siempre debemos estar agradecidos por la provisión y el sustento que Él nos da. Espero que esto sea de bendición, y si quieres más información siempre puedes ir a lo que es tesorosdeltemplo.com, y también puedes utilizar lo que es la metodología de estudio para poder comprender algunos de estos temas a través de la Biblia y poder tener un poquito más de comprensión de lo que son los distintos tipos de temas que nosotros vamos a encontrar en las porciones semanales y también en lo que son los mandamientos. Shalom.